Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. En el segundo trimestre de este 2021, el Producto Interno Bruto tuvo un incremento de 11,3% en términos interanuales y de 0,9% en comparación con el último trimestre. Para analizar este dato es que ya le damos la bienvenida al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Exactamente, la economía volvió a crecer, es una buena noticia. Aumentó la actividad 0,9% en el segundo trimestre cuando se le compara con el trimestre inmediato anterior. Recordemos que en el arranque del año la economía había tenido un leve traspié. Si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, lo que tenemos es la línea de evolución de la actividad económica con la fuerte caída que tuvo lugar en el segundo trimestre de 2020. Cuando comparamos segundo trimestre de este año contra igual periodo del año anterior, lo que tenemos es un fuerte repunte, un 11,3%, que lleva a generar quizás mucha expectativa, pero recordemos, estamos comparando contra el peor trimestre de la economía uruguaya de los últimos tiempos, cuando se recibió de lleno todo el impacto que las medidas de restricción de la movilidad tuvieron sobre la actividad. Sectores muy afectados que luego en el trimestre siguiente, es decir, el tercer trimestre del año pasado, se recuperó un 8% y luego tuvo prácticamente estabilidad, es decir, un aumento de 1,8% al final del 2020 y luego una contracción de 0,6 seguida de este último aumento de 0,9. Si comparamos ya no con el segundo trimestre de 2020, sino con el segundo trimestre de 2019, es decir, nos vamos hacia un periodo más normal en la comparación, la economía uruguaya todavía sigue 3% por debajo de los niveles prepandemia. Esto es una buena noticia la recuperación, pero todavía queda un trecho por alcanzar los niveles anteriores de la pandemia. Si vemos en la segunda gráfica los motores del crecimiento, qué pasa con la demanda de los productos uruguayos, bueno, lo que vemos es que la demanda uruguaya, todos los grandes componentes crecen. La inversión aumenta y aumenta significativamente, las exportaciones aumentan, el gasto público corriente también aumenta y en menor medida, pero también lo hace el consumo de los hogares cuando se compara contra 2020. Todo es mayor que en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, cuando lo comparamos con 2019, bueno, todavía las exportaciones y el consumo de los hogares siguen por debajo de esos niveles. 4% en el caso de las exportaciones, 7% en el caso del consumo de los hogares, y la inversión, que creció un 16% respecto a 2019, está muy, pero muy tonificada por el avance de las obras del ferrocarril central y la segunda planta de UPM que empujan la formación de capitales en la economía uruguaya. Por último, si vemos los sectores de actividad, también la buena noticia es que todos crecen, como muestra la tercera gráfica que tenemos para mostrarles. La construcción, el comercio, la gastronomía y la actividad hotelera aumenta un 23%, la industria aumenta un 17%, la construcción un 14%, actividades profesionales un 11%, el transporte y comunicaciones un 10%. Ahora, cuando lo comparamos con 2019, hacemos nuevamente ese ejercicio y hay sectores que ya están por encima, como la construcción, la industria, el comercio, gastronomía y hoteles, que ahí vale la pena detenernos un poco, es un crecimiento de un 1% respecto a 2019. Uno diría, bueno, entonces estos sectores ya superaron la crisis. Bueno, acá lo que hay es una disparidad muy grande dentro de este sector, donde tenemos en particular los sectores orientados al turismo todavía muy afectados por la pandemia y otros sectores comerciales más orientados al mercado interno, bueno, todavía ahí sí hay niveles y niveles incluso de actividad por encima de los niveles previos a la pandemia. Por su parte, actividades profesionales, salud, educación y actividad inmobiliaria,
transporte y comunicaciones todavía están rezagados respecto a los niveles de 2019. Por último, esta evolución de la actividad se encuentra alineada con lo que esperaban los analistas, es decir, los expertos preveían un crecimiento de la actividad para este segundo trimestre del año, pero aún así esto está levemente por encima de esas expectativas, lo cual es una buena noticia y podría llegar a corregir en alguna décima las expectativas de crecimiento para todo 2021 mirado en su conjunto. Bien, Fede, muchas gracias por el análisis de hoy. Por favor, que pasen lindo. Igual. Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.